Yo soy el documentalista y hoy traigo para ustedes 7 lugares escalofriantes del mundo. Comenzamos. Documentalistas. Número 1. Catemaco, Veracruz. Catemaco es considerado el pueblo de los brujos. Ahí se realizan todo tipo de hechizos y prácticas adivinatorias, trabajos con magia negra e invocaciones. Esta es la cuna de los hechiceros. Aquí puedes encontrar espacios y centros de retiro donde te podrán practicar desde limpias hasta todo tipo de conjuros y trabajos de hechicería. También existen las sendas, prácticas de sanación natural. Muchas son las personas que aseguran que si no vives esta mística experiencia, nunca has estado en Catemaco. Número 2. Catacumbas en Lima, Perú. Las catacumbas de Perú, que están debajo de la iglesia de San Francisco en Lima, Perú, se han ganado su fama por su aspecto terrorífico, a la altura de cualquier catacumba europea. Se cuenta que fueron utilizadas en el siglo XIX y sirvieron como tumbas para diferentes cofradías y hermandades. Ahí se encuentran un sinnúmero de huesos humanos que le dan un aspecto perturbador y escalofriante. El lugar entero huele a humedad, olores rancios que desprenden los huesos de los difuntos, todo un ambiente de terror envuelto en una sensación de muerte. Mientras esperas a que aparezca alguno de los fantasmas que habitan el lugar, los cuales, según los monjes, son los espíritus de otros monjes que murieron en un derrumbe sucedido hace mucho tiempo. Número 3. Epecuén, Buenos Aires. A este pueblo se lo tragó un lago. Villa Epecuén es probablemente el lugar más desolado de Argentina. Se dice que antes era un pueblo prolífero, bastante atractivo para los turistas y un hermoso lugar lleno de paz y alegría. Pero un día, todo cambió. Las aguas del lago comenzaron a subir de nivel poco a poco y fueron tragándose al pueblo. Hoy en día las aguas han vuelto a descender, pero a su paso solo ha dejado un macabro y desolado pueblo, con aspecto posapocalíptico. El lugar es tan espeluznante que inclusive ha sido utilizado para filmar películas de terror. Número 4. La Casa de los Tubos, Monterrey. Existe una casa con forma muy peculiar. Las historias cuentan que tiene forma de tubos porque el dueño ordenó construirla así, para poner rampas alrededor, ya que tenía una hija inválida y quería que anduviera por toda la casa. Cierto día fueron a visitar la casa ya casi terminada. La niña estuvo feliz de ver aquella impresionante casa que se paseaba por todos lados con su silla de ruedas, hasta que sucedió la desgracia. La niña perdió el control en una de las rampas y salió por una ventana de los pisos superiores. La niña murió y los padres cancelaron la construcción de la casa. Hoy en día está deshabitada. La gente dice que nadie ha podido habitar la casa, ni siquiera los indigentes se atreven a entrar ahí.
ya que la niña se aparece. Dicen que si subes, sientes que alguien te empuja por cada ventana a la que te acercas. Número 5. El Puente del Diablo, Durango. Dicen que en este puente se aparece el diablo. Si te lo encuentras, puedes pedirle un favor a cambio de tu alma. Fue así como este puente apareció de la noche a la mañana. Se dice que fue el mismísimo diablo quien lo construyó. La historia dice que un maestro albañil tenía que construir el puente, pero una tormenta arrasó la parte del puente que aún tenían incompleto. Entonces todos perderían su trabajo y el maestro albañil no cumpliría con su labor. Así es que desesperado acudió al diablo para pedirle el favor. Este lo ayudó, pero a cambio le pidió su alma. Hasta el día de hoy, ese puente se mantiene intacto e imbatible a cualquier tormenta. Número 6. La ciudad de los muertos en Rusia. Es un pueblo fantasma llamado Dargavs, situado en medio de la nada. En este pueblo solo se encuentran tumbas de gente que vivió ahí en el siglo XVI. Hay un misterio en cuanto a por qué las tumbas parecen más bien casas y por qué depositaban ahí los cuerpos de los fallecidos. Pero lo que sí se sabe es que hace mucho tiempo hubo una fuerte epidemia que acabó con el 90% de la población del lugar. Desde entonces la gente de aquel tiempo no visitaba ese lugar por miedo a contagiarse. Hoy en día no es más que una zona arqueológica. Sin embargo, la gente de los pueblos cercanos aún temen que la peste pueda ser desatada si se profanan las tumbas sagradas. Número 7. Salto de Tequendama, Colombia. Se trata de un hotel abandonado en Colombia. Se dice que hace mucho tiempo era un lujoso hotel al que llegaba gente de todas partes del mundo. El paisaje era hermoso, pues estaba construido en un acantilado, desde donde se podía ver una hermosa cascada que, junto con la ubicación del hotel, hacían de la estancia en el mismo un inolvidable momento. Pero con el pasar de los años, y tal vez debido a la ubicación del hotel, la gente poco a poco dejó de ir al lugar. De pronto el hotel se quedó sin clientes y el fracaso fue inevitable. El hotel cerró las puertas y quedó abandonado. Los únicos que iban al sitio eran suicidas. Personas que querían terminar con su vida y que veían en el acantilado la oportunidad perfecta para quitársela, lanzándose desde las alturas, para después desaparecer entre la brisa y el agua espumosa de la cascada. Hoy en día el hotel se ha convertido en un museo, y a pesar de ser un atractivo destino turístico, pocos son los que se atreven a deambular solos por el hotel, en donde se cuenta que se oyen cosas, que la madera del piso cruje y que inclusive, si te paras a la orilla del acantilado, puedes oír los gritos desgarradores de las almas suicidas que ahí se encuentran. Yo soy el documentalista y esto fue 7 lugares escalofriantes del mundo. Saludos especiales para Fernando Martínez de Bluxer One Oficial,
Allen Hornido, Alien Tutoriales PC, alias Aices. Saludos para Luis Muñoz y Montserrat León, la que no duerme. Luis Eduardo Aguilar Obregón, Sebi Gonza, Gerardo Toro, Ricardo Martínez, Samuel Luna, Diana Samarripa, Edgar Daniel Fermín López, Max Lenin, Bob Marimba, LOL, El Perú es el Perú, Luisa Pérez, Luz Clara Ventosilla, JHB001 Senpai, The Ghost Eyes RCF, Basura 235 y Logue 720. Gracias y hasta la próxima.